tardes, casi noches, tengan todas y todos ustedes. La Feria Nacional de la Educación, Educa Sinaloa 2012, les da la más cordial de las bienvenidas a este espacio de lectura, a esta casita de la lectura que es de todos y que es para todos y que es un espacio para gozar y para vivir la lectura. Esta tarde nos reunimos para presentar, para ofrecer a la consideración de ustedes el texto Viaje alrededor de la lectura en su segunda edición. Ya el año pasado en este mismo espacio presentábamos a un libro recién nacido, decíamos aquella ocasión, y ahora vemos un libro que pudiéramos decir que es el mismo, pero que en esencia es distinto, habida cuenta que se profundiza en las reflexiones, se trazan algunos caminos sobre la lectura, se dicen otras cosas, se piensan otras cosas sobre esta importantísima actividad para la vida y para la imaginación. Permítanme presentarles al autor, el profesor Marcos Miranda Gil, muy conocido en nuestro ámbito educativo, tanto en el marco de la Secretaría de Educación Pública y Cultura como en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ha desarrollado bastante actividad, sobre todo en el campo del bachillerato, en la escuela preparatoria en su modalidad abierta, semiescolarizada. El maestro Marcos Miranda egresó en 1974 de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles del Quinto, Sonora. Ha sido profesor de educación primaria, secundaria y, como les comentaba, de bachillerato, así como también ha desempeñado la docencia en diferentes instituciones de educación superior. Estudió también en la Escuela Normal Superior de Oaxaca la especialidad de biología y trabajó como maestro en educación media y normal en Estelí, República de Nicaragua, Centroamérica. Actualmente se desempeña como asesor técnico en el área de desarrollo educativo y vinculación social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa y como profesor de Ciencias Sociales en la preparatoria semiescolarizada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El maestro Marcos Miranda es el autor de este libro, Viaje alrededor de la lectura. Y para comentar, para ofrecer a ustedes algunos comentarios a propósito de este material que hoy se presenta, se encuentran con nosotros dos invitados muy especiales. La maestra Rosa Godoy Coronel, quien es profesora normalista con especialidad en psicología educativa, diplomada en desarrollo humano, integración educativa, programación neurolingüística, con una maestría en psicoterapia ecléctica. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad en Educación Especial y es directora del Centro de Atención Múltiple número 12. Pero además ha sido directora del Consejo Tutelar para Menores y directora del Consejo Estatal de Población en Sinaloa. Muy bienvenida, maestra Godoy. Y también nos ofrecerá un comentario el profesor Miguel Chávez Pérez, maestro normalista, con una amplia trayectoria en educación básica y educación media superior, además con un posgrado en educación básica, y actualmente se desempeña como director de formación y desarrollo docentes de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Muy bienvenido, profesor Miguel Chávez. Y pues para empezar estos comentarios y sin mayor preámbulo, pues vamos a pedirle al maestro Miguel Chávez que nos haga favor de compartir su experiencia de lectura con este público que hoy nos acompaña. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos. Agradezco primeramente la oportunidad que me brinda Marcos Miranda
un viejo amigo, compañero de trabajo y de batalla en el quehacer educativo, y me da la oportunidad de que haga un comentario general sobre esta obra que tiene mucho significado para él. Creo pues que, sin que me ganen las emociones, habré de comentar algunas generalidades sobre este gran libro que creemos, repito, significa mucho para Marcos Miranda. Al observar el auditorio aquí presente, me vino a la mente una experiencia que tuve hace 3 o 4 días, la semana pasada, donde así de repente nos invitaron a la inauguración de una biblioteca del Instituto Politécnico Nacional. Me imaginé inmediatamente que iba a haber bastante gente y que íbamos a hacer todo el acto protocolario de lo que es una inauguración de un espacio tan importante como lo de la biblioteca. Y mi sorpresa es grande cuando me encuentro a 12, 13 profesores por ahí esperando que se diera el acto inaugural. Y de repente dije, qué poquitos interesados estamos en la lectura. Se dio el acto, cortamos listón y todo, y pasamos en cuanto se abrieron las puertas de la nueva biblioteca. Los profesores, o las personas que estaban ahí, porque algunos eran profesores, se fueron inmediatamente hacia los libros. Y nosotros nos quedamos en el acto protocolario de el discurso sobre la lectura, el discurso sobre el libro, y los presentes no nos hicieron caso. Estaban ávidos por establecer contacto directo con los textos, y aún así la persona que estaba en ese momento coordinando el acto ceremonial, muy angustiada, dice, discúlpenos profesor, pero la gente no nos hace caso. Y le digo, es parte del éxito, no nos hacen caso porque van en la esencia, van al encuentro con el texto, y para mí es algo importante, y lo comparto con ustedes que estemos aquí, porque nos interesa saber qué es lo que dice, qué es lo que piensa y cuál es el sentir de Marcos Miranda respecto a la lectura. Cuando leí la primera edición del Viaje alrededor de la lectura de Marcos Miranda, me pareció un texto muy agradable, sencillo, claro en sus ideas y práctico en su manejo. No hubo mayor problema y en una sola tarde lo disfruté y me puse en comunicación con el sentir de Marcos Miranda respecto a la lectura, la importancia que le significa y la angustia que denota al darnos a conocer las cifras que nos ubican como una sociedad que lee muy poco, que no goza la lectura y sobre todo que no ha generado una cultura. Aquí Marcos Miranda nos da un grito de alerta sobre una sociedad que se está constituyendo a partir de otro tipo de lecturas. Entonces, en este clamor, Marcos Miranda aparece como un loco soñador que se aferra a reconquistar la importancia de este ámbito en una sociedad que vive cada día más acelerada y dependiente de sus tiempos limitados para la recreación de la cultura. Marcos Miranda conoce el sentir del lector incipiente, por eso nos presenta un texto simple, básico, capaz de ser leído por personas con pocas referencias lectoras. Sus artículos son muy breves. Sin caer en la parquedad, nos cuenta con sencillez sus ideas principales, acompañadas siempre de la invitación a leer. Si bien en un artículo que maneja, que se llama El perfil de la lectura en Sinaloa, las estadísticas nos muestran que de 998 encuestados, dice Marcos Miranda, el 65% acostumbra a leer. Pero esto se diluye entre lectores de periódicos, revistas y textos generalmente los obligatorios. Para Miranda esto no es suficiente. Reconoce que en Sinaloa se conserva el hábito de la lectura, pero no de una buena lectura. Toda vez que, según la encuesta presentada, esta lectura corresponde a una sociedad revistera y consumidora de literatura chatarra. Dice él, soy un convencido de que no hemos podido articular todos los que estamos enamorados de la lectura
con pasión y fuego nuevo, un proceso aglutinador de lectores o una escuela para leer. En esta frase Marcos Miranda nos hace sentir esa pasión que tiene por la lectura y esas expectativas que tiene de una sociedad lectora. Insiste pues Miranda en que el acto de leer tiene que ser placentero, libre y compartido. ¿Por qué, se pregunta él, después de leer ciertos libros el lector cambia su forma de ser, hacer, pensar y actuar? Seguramente que aquí sustenta la preocupación vertida por el autor cuando las encuestas presentadas nos definen con el tipo de lecturas anteriormente mencionadas, lecturas chatarra. Aquí debe el dime qué lees y te diré qué piensas. Porque como él mismo, Miranda, lo comenta, ese maravilloso escrito es capaz de cambiar nuestra realidad, visión y definición de nuestro mundo. Ante los avances tecnológicos de una sociedad tan cambiante, al autor no le inquieta el futuro del libro impreso. Él declara: yo seguiré leyendo guiado por el poder de las páginas impresas, acariciables, siempre dóciles, cultas, benévolas. La pantalla de una PC me es aún fría. Esa sensación, esa identificación que el autor plasma en su texto, lo desarrolla en todos sus artículos. Ese amor hacia el texto, esa manera de tocarlo, observarlo, olerlo y disfrutarlo, yo creo que es una sensibilidad única de Marcos Miranda, porque es muy perceptivo, porque tiene esa capacidad de poder tener sensibilidad ante un texto. Ahorita simplemente me puse a observar que todo el stand aquí de las librerías es una forma muy evidente de ver en la realidad ese sentir de Marcos Miranda. Cuando alguien toca un libro, desde el momento en que lo ve, lo seduce, lo toca, lo ojea, ve y todo eso que siente y que nos dice Miranda desde su texto, es el sentir de muchos que aquí generalmente se presentan, y eso yo creo que es maravilloso. El libro Viaje alrededor de la lectura sigue apareciendo en su segunda edición, como decía el maestro Luis Enrique, como un yo acuso. Yo acuso a una sociedad poco interesada en la buena lectura, a una sociedad que construye su pensamiento en los mensajes televisivos y a una escuela primaria que en sus 2 primeros años motiva la lectura y el resto de los ciclos parece que aplasta ese interés hasta convertirlo en una tortura que marca para el futuro una adversión por la comunicación escrita. Sigue insistiendo Marcos Miranda que la escuela no ha aprovechado el potencial que representa el hábito de la lectura. Estoy totalmente de acuerdo con él, porque ¿quién no se maravilla al ver a los niños de 6, 7 años cuando van caminando junto a sus padres y quieren leer todo? En ocasiones dicen por ahí, aquí dice coca, aquí dice lo que le es más significativo. Entonces una necesidad permanente del hombre es la comunicación, y la escrita es fundamental y es natural. Sin embargo, el autor nos maneja que la escuela no ha potenciado esa posibilidad de tener un desarrollo de lectores como los que sueña Marcos Miranda, una sociedad lectora. Por eso Marcos Miranda nos presenta su texto 10 sugerencias prácticas para hacer que los niños odien la lectura. ¿De qué manera el autor nos lleva a decir que con las actitudes que asumimos nosotros ante aquellos que tienen interés de leer, vamos mermando esa posibilidad y vamos apagando esa inquietud que surge desde que los niños empiezan a sentir la necesidad de comunicar? Él nos dice muy claramente, no se mete en problemas de orden epistemológico, sino cómo se construye, sino nos dice con aquella sencillez y aquella claridad 10 pasos que nosotros cometemos en generalidad para poder decir que los niños
odien la lectura, que se lea por obligación, que se lea bajo la amenaza, cuenta el autor, en el caso del primer ciclo de primaria, si no aprende a leer y escribir, no va a poder, por lo pronto tiene que leer, ya aprendió, entonces déjese de leer cosas sin chiste y póngase a leer instrucciones, póngase a leer cuestionarios y póngase a leer, y él nos dice el autor, obligar es resistir. Ante la obligación está la resistencia, ante el placer, ante el deseo, está la satisfacción y está el placer. Coincido plenamente, pero Marcos Miranda no se queda ahí, nos dice cómo aplastamos el interés por la lectura, también nos da 10 sugerencias de cómo hacer que los niños amen la lectura. Y realmente el texto nos da todo un ABC, pero con la misma sencillez que nos dice de qué manera hacemos que odien la lectura, también nos dice cómo es posible, con mucha confianza, de que los niños logren amar la lectura. El autor tiene muy claro cuáles son los obstáculos que se presentan para ser un buen lector. Definitivamente aquí no los presenta. Simplemente cómo adquirir el hábito de la lectura. No se pelea con nadie. Incluso hasta los cómics lo considera importante para un lector inicial en el cual puede ser motivación. Él dice que habrá que leer. Sin embargo, el pensamiento debe de ser construido con una buena lectura. Marcos Miranda no da tregua a los indiferentes a la lectura en todo el texto. Nos invita permanentemente a leer. Nos pregunta ¿por qué no lees? ¿Cuáles son tus razones de por qué no lees? Nos comenta del arte, la magia, el valor, el poder y el miedo a la lectura. En fin, les comento que es un texto capaz de hacer sentir mal a quien por cuestiones de tiempo, por bajo presupuesto o por tener distractores muy fuertes como la televisión, las revistas, han dejado el placer de la buena lectura y se encuentran atrapados en un mundo demasiado concreto que forma muros que atrapan el espíritu. Por eso Marcos Miranda en su texto nos invita a la libertad, porque leer da la posibilidad de ser más libres. Ahorita comentaba Luis Enrique, el viaje alrededor de la lectura construye un mundo, y yo digo efectivamente, la lectura construye un mundo y construye mundos porque nos permite soñar, y una sociedad que no sueña es una sociedad que vive en la inmediatez, es una sociedad que carece de una imaginación, es una sociedad que vive al día, y la lectura nos permite reencontrarnos con nosotros mismos, nos permite favorecer la imaginación, nos dice desde un mensaje que pudiera tener el autor, nos dice 1000 mensajes que podemos construir a través de la lectura, a través de ese hábito que necesariamente desarrolla una sociedad con mayor deseo de tener una convivencia, con mayor posibilidad de ser mejores, y a veces, muchas de las veces, nos cuestionamos cómo está construyéndose la nueva generación. Antes éramos mejores, pero Marcos Miranda dice, antes no éramos mejores lectores, antes no éramos más lectores. Entonces nos cuestionamos, pero todos, dice Marcos Miranda, estamos comprometidos a compartir la lectura, porque la lectura es un compromiso social. La lectura es una oportunidad de tener una mejor sociedad. Y el autor insiste, repito, con un yo acuso a una sociedad que no se ha preocupado, que no ha avanzado de acuerdo a las posibilidades reales que tiene. El texto está enfrente, el texto está en todas partes, el texto es posible, y eso, un buen texto, una buena lectura, construye un buen pensamiento. No estamos totalmente de acuerdo como maneja el autor, del tipo de sociedad que hemos estado construyéndonos a través de, llama él, de revistas de mercado, porque entonces construimos también una conciencia de mercado. Yo creo que tenemos la oportunidad, y el autor así lo maneja, de seguir trabajando por la lectura, de no dejarlo solo,
de seguir avanzando y haciendo nuestro compromiso como corresponde. Si hoy no hemos tenido la oportunidad, porque según las estadísticas que me marca Marcos Miranda, nosotros tenemos 1.5 libros por habitante. Realmente no es significativo. Medio libro. Entonces, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué sociedad estamos esperando para un futuro? Necesitamos, pues, como dice el autor, vamos todos a leer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Miguel Chávez. Maestra Rosa Godoy. Muchas gracias. Antes de hablar del libro, de hacer comentarios acerca de él, quisiera comentar algo acerca del autor. Marcos y yo coincidimos en nuestras vidas hace 28 años, en una comunidad rural, en nuestra primera experiencia laboral, en un rancho que se llamaba porque ya no existe, Rancho del Padre, del municipio de Sinaloa de Leila, colindando con Chihuahua. Marcos acababa de egresar de la Normal del Quinto Sonora y su servidora de la Escuela Normal de Sinaloa. Y desde entonces pude apreciar en Marcos un rasgo que aún conserva, su idealismo. Ese idealismo que lo lleva a imaginar escenarios diferentes a los que ve, escenarios diferentes a los que vive. El mismo idealismo que lo llevó a Nicaragua y el mismo idealismo que lo impulsó a escribir este libro que puede estar en las manos de todos ustedes. Jamás me imaginé, Marcos, hace 28 años, estar aquí sentada junto a ti comentando una obra que espero que sea una más y que aún falten muchas más por escribir. En cuanto a esta producción literaria, como lo comentaba el maestro Chávez, efectivamente encontramos diferentes conceptos del significado de leer, desde la descripción técnica hasta la metáfora más sutil. Y me gusta la parte que dice que leer por gusto y por placer es como una puerta abierta, es como un boleto de entrada, es como un transporte a lugares lejanos y es finalmente una invitación a viajar. Desde luego que Marcos se refiere a la lectura voluntaria, a la lectura por placer. Y también, como decía el maestro Chávez, no se refiere a la lectura por obligación, a la lectura por referencia, ni a la lectura institucional. En el contenido de este libro, inevitablemente nos reflejamos, porque Marcos hace descripción del tipo de lectores que habemos, qué tanto leemos, para qué leemos, cuál es la razón de leer y dónde leemos. Y en eso de dónde leemos vino a mi mente la imagen de personas que se convierten en lectores de supermercado, porque ya ven que ahora en los supermercados afortunadamente abundan secciones interesantes de libros. Y hay personas que también se convierten en lectores de librerías. Ahora ya cada vez menos porque están cerrados los libros, ¿no? Y también hay personas que se convierten en lectores de sanitarios o quienes tienen su libro de cabecera, donde van al encuentro de esa sabiduría que sienten que les hace falta para resolver necesidades de tipo inmediato. En el capítulo El placer de leer, Marcos nos refiere los beneficios que la lectura nos representa tanto a nivel intelectual como a nivel social.